Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala y aprovechémosla al máximo para que Él se sienta orgulloso de nosotros. Amén. En el día de hoy vamos a compartir el Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que habían venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curaras de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio especial. Nos muestra un poco más de la intimidad de Jesús. Es esa conexión de Jesús con Dios Padre. Se apartaba para entrar en esa intimidad con su Padre. Se apartaba para llenarse de Él. Esto también me hace un poco alusión a Moisés cuando subía al monte a hablar con Dios. Pues en esta figura de Jesús también se ve como esa conexión. Y Jesús, siendo Dios, también oraba. Se apartaba a orar, a hablar con Dios. Es que nosotros debemos de ver la vida de Jesús como un ejemplo para nuestra vida. Si Jesús, siendo Dios, se apartaba y oraba, ¿cuánto más nosotros necesitamos apartarnos y orar? Yo creo que mucho más. Yo creo que muchísimo más. Es muy importante. La oración es una conexión con Dios, con su voluntad. Es como para también nosotros descargarnos, porque a veces andamos con muchas cosas encima. Entonces, cuando nos encontramos con Dios en la oración, podemos también descargarnos de todas esas cosas, dejar que Él nos hable, dejar que Él nos guíe, y también nosotros a alabarle, glorificarle y tener ese momento con Él. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos qué hacer, pero el simple hecho de postrarnos, de estar ahí, decirle: Señor, aquí estoy, y dejar. La oración no es solamente hablar mucho. La oración también son momentos de quietud en la presencia de Dios. Y dejar que Él obre, que el Espíritu Santo sea que guíe todo esto. Entonces, es una invitación a seguir ese modelo de Jesús. Se apartaba a orar, a hablar con su Padre del cielo, para poder continuar con el ministerio. Porque miren cómo después que Él estuvo en oración, entonces bajó del monte
Y miren lo que hace. Entre todos los discípulos, que eran muchos que estaban con él, en una parte habla la Biblia como que habían unos 70 y tantos de discípulos, ¿verdad? En otras, en Hechos se hablaba de unos 100 y algo, o sea, cantidad de gente. Pero, a pesar de que eran muchos, él eligió a su grupo íntimo, de entre esos discípulos que estaban ahí con él. Y ahí es donde empieza a mencionar a cada uno de ellos. Y a ellos los llamó apóstoles. Ese grupo pequeño, ese grupo cercano, ese grupo que se convirtió en columnas de nuestra iglesia. Y ahí nos muestra los nombres de cada uno de ellos. Pero hoy en día, Él sigue eligiendo discípulos, sigue eligiendo apóstoles entre nosotros. Y nos llama también por nuestro nombre, porque todos estamos invitados a trabajar en la viña. Todos estamos llamados a trabajar en el reino de Dios. Así que pidámosle al Señor que nos muestre ese llamado, ese lugar, esa posición de donde Él quiere que nosotros le sirvamos. Yo estoy segura que en cada una de nuestras capillas, parroquias, hay lugares esperando por ti, porque ese puesto esté ocupado por tu nombre, que sea tu nombre el encargado de eso, pero no para gloria tuya, sino para gloria de Dios, sino para servirle a Él, que es el dueño de todo, con mucho amor, con mucha humildad y con mucho deseo de hacer las cosas bien. No sabemos hacer las cosas, pero aprendemos. Y miren cómo dice que cuando ya después que eligió los discípulos y todo eso, entonces bajaron y cuando bajaron, al bajar del monte, dicen que había una gran muchedumbre, había mucha gente que habían venido de muchos lugares a encontrarse con Jesús también, a escucharlo, a ser sanados, porque ya se había extendido esos rumores, esas cosas que estaban sucediendo, que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús echaba fuera a los demonios, a los espíritus inmundos. Y miren cómo ella se sabía que de tocar a Jesús las cosas sucedían, que no tenía que ser con palabras, que no tenían que hablar directamente con Él, solamente con tocarle. Pero yo creo que esos que quedaban curados por el hecho de tocarlo, era también su fe. Ya venían listos, ya venían creyendo en eso que ya habían escuchado, en eso que le habían contado, en esos testimonios que habían surgido por ahí. Entonces, ellos ya llegaban listos para alcanzar ese milagro. Y de tocarlo, quedaban sanados, quedaban liberados. Bendito sea Dios, que nos permite encontrarnos con Él, que permite que tengamos ese momento en su presencia y que nos permite tocarlo. Bendito y alabado sea el Señor, que sea siempre nuestro guía, que el Señor siempre nos muestre su rostro, que su amor, su misericordia nunca se aparte de nosotros y que nos permita vivir este día según su santa voluntad. Dios le bendiga.